Una nueva vida tras el dolor. Capítulo 1. A la chispa de la ruptura, en el tercer año de mi matrimonio, con Simon Zhao, todo cambió. Él trajo a casa a una joven, burlándose de mí, con desdén, en Melissa. Deberías aprender de estas chicas jóvenes, dejar de ser tan aburrida como un pedazo de madera. Con calma, tomé nuestra foto de bodas, la hice añicos, y le entregué los papeles de divorcio que había preparado hace tiempo. Simon, divorciémonos. Me apartaré y dejaré espacio para ella. Sus amigos, confiados, predijeron que sin él terminaría muriendo de hambre en las calles. Simon, con arrogancia, pensó lo mismo. Cuando esté allá afuera, enfrentando las dificultades, se dará cuenta de lo afortunada que era, siendo la señora Zhao. Pero pasó una semana, luego un mes, y nunca miré atrás. Simon, inquieto, no encontraba paz, ni de día, ni de noche. Una noche, en las profundidades de su desesperación, llegó borracho a mi nuevo hogar, golpeando la puerta. Melissa, ¿es dinero lo que quieres? Te daré lo que sea. La puerta se abrió, pero no era yo quien lo recibía. Un hombre desconocido, sin camisa, con solo unos pantalones de dormir y marcas frescas de arañazos en su torso. Alzó una ceja, claramente molesto. Senersha, ¿qué demonios hace en la puerta de mi esposa, en medio de la noche? En capítulo 2, la humillación en Jin Sitchin, el exclusivo club privado de Jin Sit. Simon había reservado la suite penthouse más lujosa y apartada. Me quité el abrigo, lo colgué sobre mi brazo, mi estebilas o Vans. Las puertas dobles de madera con tallados intrincados se abrieron, y allí estaba Simon, con su camisa gris, plateada medio desabotonada, sin corbata. Una chica en su regazo le daba uvas peladas. Él apartó su mano, aunque su expresión sugería que lo disfrutaba. ¿Es esa la cuñada? Cuñada, ven, entra, exclamó alguien, levantándose rápidamente para saludarme. La chica en los brazos de Simon, sobresaltada, intentó bajarse, pero él la retuvo con firmeza. Quédate aquí, le ordenó, mientras su brazo se apretaba alrededor de su cintura. Su rostro palideció de miedo. Simon, con una sonrisa perezosa, habló de nuevo. ¿Qué dicen todos? ¿Quién es su cuñada? La única cuñada. Aquí está sentada en mi regazo. El ambiente se congeló. Nadie sabía qué decir. Simon, pronuncié su nombre, pero él cerró los ojos, negándose a mirarme. La tensión era insoportable. Alguien intentó aliviarla. ¿Por qué no entras y te sientas? El hermano Shen está borracho. No es el mismo ahora. No es necesario, respondí. Solo tengo unas palabras que decir, y me iré. Tomé aire, di un paso adelante. Simon abrió los ojos, su mirada fría y distante. ¿Quieres más dinero? ¿Cuánto, esta vez? 100.000, 200.000 o 1.000.000. En capítulo 3. La verdad del dolor. La habitación quedó en silencio. Por un instante, quise girar y marcharme, pero la última chispa de razón me mantuvo en pie. Bajó la mirada, fijándome en mis pies. Mi garganta parecía sellada. Mi voz salió ronca y quebrada. A mi hermano no está bien. Lo acaban de enviar a la UCI. Necesita 300.000 yuanes. Simon chasqueó la lengua, lanzando una mirada de justo, como esperaba a todos. Sus largos dedos jugaban con el cabello de la chica en su regazo. Melissa, desde que nos casamos, ¿cuántas veces te he dado 300.000 yuanes? ¿Alguna vez me has hecho feliz? Te daré el dinero, pero será bajo mis condiciones, ¿no crees? Conteniendo las lágrimas de humillación, apreté los dientes y lo miré. ¿Qué quieres que haga? Simon alzó una ceja y sonrió. Veo que eres capaz. Viniste a pedirme dinero, pero te aseguraste de vestirte bien. Eso demuestra que no eres tan ingenua como pretendes. Sus ojos oscuros reflejaban una crueldad fría. ¿Cuál es la diferencia entre tú y ellas? Al menos esas chicas no fingen ser tan correctas y justas como tú. Las lágrimas brotaron y salí corriendo de la habitación, en pánico. En Simon. Eso fue demasiado, dijo alguien. Sí, ¿viste cómo lloró? Realmente parecía digna de lástima. Que sienten pena por ella. La voz de Simon se volvió más fría. En realidad, la cuñada es bastante genial. Es hermosa,
tranquila, y hace todo bien. Sí, si quieres puedo darle los 300,000 en tu lugar. Oye, Simon, ¿qué haces? No vayas demasiado lejos. El sonido de una botella rompiéndose y los gritos de los hombres se desvanecieron mientras corría. Al llegar al ascensor, me derrumbé contra la pared, agotada, y las lágrimas cayeron como lluvia en capítulo 4, el peso de la verdad tras 3 años de matrimonio. Sabía que Simon jugaba fuera. Había aceptado a regañadientes el arreglo matrimonial entre las familias Joe y Sue. Antes de la boda, la chica que amaba, Diana, murió en un accidente de buceo. Él creía que yo y la familia Keshu éramos responsables, y eso alimentaba su odio hacia mí. Después de la boda, desapareció sin dejar rastro. 3 meses después, regresó con una chica extraña a su lado. En los 2 años siguientes, perdí la cuenta de cuántas novias tuvo, todas con algún parecido a Diana, Ann. Pero esta fue la primera vez que trajo a esa chica, Patricia, a nuestro hogar. Al regresar del hospital, noté las miradas extrañas de los sirvientes. No fue hasta que subí a nuestro dormitorio que entendí por qué. Simon estaba acostado en nuestra cama matrimonial, con Patricia sentada a su lado, dándole agua con devoción. Al verme entrar, ella casi saltó de miedo. Señora Zhao, el señor Zhao solo está borracho. Me quedé en la puerta y agité la mano. Cuídalo bien, pero eso no está bien. Usted es su esposa. Debería ser quien lo cuide. Está bien, dije. A él le gustas. Así que si lo cuidas, estará feliz. Sonreí, me di la vuelta y salí de la habitación. Melissa. Simon me llamó de repente, sosteniendo a Patricia cerca. Entrecerró los ojos hacia mí. ¿A dónde vas? Deberías aprender de estas chicas jóvenes cómo cuidar a tu hombre. Deja de ser tan fría, ni siquiera sabes besar bien. No terminó su frase, porque el sonido de un marco rompiéndose resonó en la habitación. Era nuestra foto de bodas, ahora en pedazos en el suelo, con el rostro inexpresivo. Lo miré. ¿Algo más que quieras decir? Simon apartó a Patricia y se sentó lentamente a Melissa. Piensa bien lo que haces. Curvé mis labios en una leve sonrisa, saqué los papeles de divorcio que había preparado y se los entregué. Fírmalos, Simon, divorciémonos. Haré espacio para ella, Melissa. Una vez que comiences esto, no hay vuelta atrás. Fírmalos y avísame cuando esté hecho. Sin mirarlo de nuevo, me di la vuelta y salí, bajando las escaleras. Mientras salía por la puerta, Simon se quedó en lo alto de la escalera, mirándome. Melissa, es fácil irse, pero no será tan simple volver. No miré atrás, ni respondí. Arrastrando mi mano, caminé hacia la profunda y oscura noche. Capítulo 5. Un nuevo comienzo en el frío. Invierno temprano en Pekín, es frío. Me ajusté el abrigo y compré una pequeña botella de licor en una tienda de conveniencia. También me detuve en un puesto callejero para comer un gran tazón de hot pot picante. La mayor parte de mi dinero ya estaba depositado en la cuenta del hospital. Tras revisar todas mis pertenencias, descubrí que solo me quedaban 300 yuanes. Para evitar congelarme en las calles, necesitaba encontrar un motel barato donde quedarme, mientras buscaba en mi teléfono un lugar asequible. Una voz masculina sonó a mi lado. ¿Puedo acompañarte? No. Levanté la vista. Arlan. El hombre se sentó junto a mí, y por el rabillo del ojo noté la tela de un abrigo caro. Sorprendida, finalmente lo miré. Él me observaba abiertamente. Fruncí el sino, pero la mirada de Anthony se volvió más audaz. Señorita Sue, es medianoche. Estás vestida tan elegantemente y has estado bebiendo. ¿No temes que alguien pueda aprovecharse de ti? Pekín es bastante seguro. No necesitas preocuparte. Guardé mi teléfono y me levanté para irme arrastrando mi maleta, pero Anthony también se puso de pie. ¿A dónde vas a esta hora? Noté que los moteles que mirabas son demasiado baratos e inseguros. ¿Por qué no te reservo un hotel? No respondí. Solo caminé más rápido con mi maleta. Oye, cuidado, ni siquiera miras los autos. Un coche pasó a toda velocidad y Anthony agarró mi muñeca. Atrayéndome hacia él, sacudí su mano rápidamente. ¿Qué quieres? Solo ayudar a una amiga. ¿Ayudarme?
o solo acostarte conmigo. No pude evitar reír amargamente. Anthony, lo entiendo. Te rechacé antes, y ahora quieres vengarte. Vengeance. La sonrisa juguetona en los ojos de Anthony desapareció lentamente. ¿Realmente piensas eso? ¿Qué más? El viento frío hizo que mi estómago se revolviera, y me doblé, vomitando. El dolor me atravesó, y cuando terminé, estaba demasiado débil para mantenerme en pie. Anthony me dio palmaditas suaves en la espalda, limpiándome la boca con un pañuelo. Sus pantalones y zapatos estaban sucios por el desastre, pero no parecía importarle a mí. Agaché en el suelo, incapaz de contener las lágrimas. ¿Por qué todos siguen acosándome? ¿Por qué me sigue pasando esto? Son todos horribles. Todos ustedes. Melissa, la voz de Anthony era suave pero sincera, mientras me acariciaba la espalda. No te estoy acosando. Nunca tuve la intención de lastimarte. Acabo de regresar al país y escuché un poco de lo que ha pasado. No podía dejar de pensar en eso y estaba preocupado. Cuando saliste de la casa de Zhao esta noche, te seguí. No tenía otras intenciones. Solo no quería que te pasara nada malo, Anne. Si no quieres verme, ¿puedo llamar a alguien más para que venga por ti? No tengo amigos, admití, después de todo lo que le pasó a mi familia. Perdí a todos mis amigos en capítulo 6, el renacer de un corazón. Anthony guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Entonces, ¿debería contactar a tu esposo para que venga por ti? Estamos divorciados. Ya firmé los papeles. Me fui sin nada. Le di una sonrisa desolada, tambaleándome al ponerme de pie. No estaba equivocado. En los últimos 3 años, gasté mucho de su dinero. Dejémoslo así. No nos debemos nada. ¿Todavía lo amas? Hice una pausa, luego negué con la cabeza inmediatamente. No, no lo amo. Dejé de amarlo hace mucho. Anthony, no soy tan patética, Melissa. Entonces, ¿podrías intentar quererme? Me giré, sorprendida, y lo miré. ¿No me odias? Cuando lo rechacé en aquel entonces, era joven e imprudente, y mis palabras fueron duras. Anthony negó con la cabeza. A lo largo de los años, había madurado desde el joven impulsivo que solía ser. El tiempo lo había moldeado en alguien estable y apuesto, con una calma que parecía superar incluso la de Simon. Lo pensé, pero al final no pude odiarte. Anthony dio un paso más cerca. Melissa, ¿por qué no lo intentas conmigo? Tal vez mi silencio lo llevó a añadir, con una sonrisa aunque sea solo para vengarte de él, puedes jugar conmigo. Había una sonrisa casual en sus ojos, como si realmente solo estuviera bromeando. Pero en esas pupilas oscuras había una luz que calentaba mi corazón. De repente, no pude soportar mirarlo directamente. Amamos al hotel. No, Davis, Bean, deberías descansar. Anthony tomó mi maleta y extendió su mano hacia mí. No. No te caigas. Apóyate en mí. En capítulo 7. Un giro inesperado tras regresar al hotel y asegurarse de que estuviera instalada. Anthony estaba a punto de irse. En ese momento, acababa de tomar un baño caliente relajante y me había cambiado a una bata suave y cálida. Incluso mi largo cabello había sido secado pacientemente por él, aun cuando caminó hacia la puerta. Lo llamé, de repente, Anthony. Cuando se giró para mirarme, me puse de puntillas, rodeé su cuello con mis brazos y lo besé, a la primera vez que besé a Simon. Dijo que era como un pedazo de madera, completamente aburrida. Me apartó y se fue de inmediato. Pero ahora había aprendido a besar, y era con un hombre en el que nunca antes había pensado. En el momento en que abrí la boca, Anthony tomó el control. Su mano ardiente apretó mi cintura con fuerza, y me volteó, inmovilizándome contra la puerta. Mientras su beso dominante y enérgico caía sobre mí, las lágrimas brotaron lentamente en las comisuras de mis ojos. Melissa, no llores. Me abrazó con fuerza, así que no vi la oscuridad en sus ojos. Cuando lloras, pierdo todos mis límites, aunque solo estés jugando conmigo, Melissa. Lo aceptaré. En capítulo 8, a la chispa de la libertadera, una noche tranquila, con un leve aroma a osmantas, flotando en el aire. Pequeñas flores de osmantas caían en el lago, creando suaves ondas que se extendían en círculos, envolviendo el corazón. Anthony estaba completamente abrumado por este giro inesperado.
algo que nunca se había atrevido a imaginar, y los tensos parecían constreñir su corazón, cortando su carne. Dolía, pero se sentía exhilarante, me sostenía con fuerza, muy muy fuerte, con su rostro enterrado en mi cuello, sus ojos ardientes, incluso sus conductos lagrimales, doloridos por la presión a Melissa. Susurró, como si deseara fusionarme con su propia carne y sangre. Pero al final, solo pudo temblar mientras preguntaba en voz baja y ronca junto a mi oído, ¿todavía duele? Continué, llorando en silencio. Anthony besó mis párpados húmedos de nuevo. Entonces me air. Por favor, no llores más, ¿de acuerdo? Pero negué con la cabeza, y lo abracé aún más fuerte, por la cintura. En ese momento, Anthony no pudo evitar pensar que, incluso si le pedía su vida, no dudaría ni un segundo en capítulo 9, a la sombra del pasado Simon. En la suite del último piso de Golden City, arrojó sus cartas de repente. ¿Siguen jugando? Voy a tomar un poco de aire fresco. Patricia, sobresaltada, se levantó para seguirlo, pero él habló fríamente, no me sigas. Tomó un cigarrillo y salió al balcón a encenderlo. Luego, desbloqueó su teléfono. No había mensajes de Melissa, ni siquiera actividad en la tarjeta doméstica que le había dado. Fue entonces cuando Simon recordó que, en los 3 años de matrimonio, Melissa solo le había pedido dinero 3 veces. La primera fue un año después de la caída de la familia Su, cuando su hermano mayor, Angelo, tuvo un grave accidente. Ella había agotado todos sus ahorros, pero aún no podía reunir suficiente dinero. La segunda vez fue cuando Angelo, incapaz de aceptar su parálisis, intentó suicidarse, casi muriendo en el proceso. La tercera fue en su última visita a Golden City, cuando se fue llorando. Esa vez, Simon fue tan duro con sus palabras porque era el aniversario de la muerte de Diana. Su estado de ánimo estaba destrozado y arremetió sin pensar, pero nunca imaginó que Melissa realmente pediría el divorcio, que incluso prepararía los papeles, los firmaría y estaría dispuesta a irse sin nada. Simon, ¿has sabido algo de tu esposa?, preguntó un amigo. Simon dio una calada a su cigarrillo, riendo ligeramente. Déjala que finja, pero no te preocupes demasiado. Con la situación actual de la familia Keshu, no durará mucho después de dejarme. La situación de su hermano es un pozo sin fondo. Esa era la razón principal por la que Simon estaba seguro de que Melissa no se atrevería a divorciarse de verdad. Ella estaba profundamente apegada a Angelo, nunca lo abandonaría. Pensando en Angelo, el corazón inquieto de Simon se calmó de repente. Apagó su cigarrillo y dijo con indiferencia, déjala sufrir un poco y darse contra algunas paredes. Se dará cuenta de lo cómodo que es ser la señora Shao. Capítulo 10. Un nuevo horizonte. Cuando salí del hospital, ya era al verme bajar, Anthony, que estaba apoyado contra el coche, apagó su cigarrillo de inmediato. Me detuve ligeramente, mirándolo a través de la sombría noche. Desde esa noche, nuestra relación se había vuelto bastante delicada. Anthony había ayudado con la situación de mi hermano, cubriendo los gastos también, aunque insistí en escribir un pagaré, queriendo mantener nuestra relación estrictamente profesional. Anthony claramente no lo veía así. Después de que mi hermano fue trasladado al sur, Anthony me presentó a sus amigos cercanos. A diferencia de los amigos de Simon, ellos me llamaban Melissa o señorita Ekesuan, aunque su tono era educado y formal. Podía sentir la sinceridad y el respeto en sus palabras. Era diferente a los amigos de Simon Qumi, la llamaban cuñada, pero nunca me trataron como tal. Cansada, Anthony se acercó a mí. Los cuidadores y terapeutas de rehabilitación que contratamos son muy profesionales y responsables. No tienes que hacer todo tú misma solo. Me queda este familiar, respondí. Es lo único que puedo hacer por él ahora. Anthony sonrió. En algunas cosas es mejor dejarlas a los profesionales. Melissa, ¿alguna vez has pensado en hacer algo que ames? Me quedé atónita. Sí, desde que mi familia y luego mi hermano enfrentaron problemas, había estado girando como un trompo, sin vida propia. Mis antiguos pasatiempos, mis sueños, todos se habían desvanecido en el olvido. Noté que la condición de tu hermano parece estar mejorando desde que dejó la capital. Tal vez es hora de que empieces
a enfocarte en ti misma. De nuevo, ¿qué podría hacer? Lo miré, la confusión evidente en mis ojos. Estos últimos 3 años, siento que he perdido el contacto con la sociedad, pero las cosas que aprendiste desde niña pueden retomarse fácilmente. Melissa, ¿podrías volver a tocar el violín, pintar cuadros tradicionales chinos y realizar exposiciones? Anthony me miró, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Incluso podrías abrir tu propio estudio de diseño, especializándote en kipás hechos a medida. Eres la mujer más hermosa que he visto usando un kipao. ¿Puedo? Sentí que algo profundo dentro de mí se removía. Todo lo que Anthony mencionó era algo que una vez amé, pero no había tocado un violín ni un pincel en 3 años. ¿Por qué no? Anthony tomó mi mano, guiándome hacia adelante. Al menos, siempre estaré aquí para sostenerte. Si caes. Capítulo 11. Enfrentando el miedo. Mis ojos se abrieron de repente, y el color se desvaneció rápidamente de mi rostro. Mis dedos comenzaron a temblar violentamente. Diana, la chica que Simon amaba, venía de una familia común, amable y hermosa. Tras difundirse la noticia de mi compromiso con Simon, ella fue a la costa para despejar su mente, de mal humor. Hubo un accidente mientras buceaba, y no pudieron salvarla. Tras la muerte de Diana, la actitud de Simon hacia mí cambió drásticamente. En ese entonces, creía tontamente que la verdad prevalecería. No había hecho nada malo, así que tenía la conciencia tranquila. Pero una vez que el prejuicio arraiga en el corazón, ¿cómo puede cambiarse fácilmente? Estuve allí ese día también. Simon me dejó sola, en el arrecife de coral. No fue hasta que la marea comenzó a subir, que un salvavidas me recogió y me llevó a un bote de rescate. Desde entonces, he tenido terror a todo lo relacionado con el mar. No puedo ir, Anthony. Le tengo miedo al agua. Lisa. Anthony se inclinó para abrochar mi cinturón de seguridad. Luego, me miró, sus ojos enfocados y serios. No te castigues por los errores de otra persona. No hiciste nada malo, no hay razón para tener miedo. Eres una excelente nadadora y amas el mar. ¿Por qué no ir? Negué con la cabeza, pálida, con una sonrisa amarga. En mi juventud, pensé que, como quería a Simon y estábamos comprometidos, deberíamos casarnos y ser marido y mujer. Él renunció a Diana por su cuenta y eligió casarse conmigo. Así que no era mi culpa. Pero luego, esos días y noches interminables de tormento y dolor me enseñaron lo contrario. Casarse con un hombre que no te ama, que tiene a otra en su corazón, es el mayor error en Lisa. Fue él quien no se atrevió a desafiar a su familia para casarse con la mujer que amaba. La culpa es suya, no tuya. Anthony tomó mi rostro con suavidad, limpiando las huellas de lágrimas de las comisuras de mis ojos. No cargues con pecados que no te pertenecen. Siempre debes amarte a ti misma primero. Incluso más, el mar es tan hermoso y no ha hecho nada malo. ¿Por qué no ir a verlo? Capítulo 12. El abrazo del Morantani finalmente me llevó a la costa. La inmensidad de la tierra y el cielo, el océano sin límites, resaltaban la pequeñez de la humanidad. Me animó a quitarme los zapatos y caminar con él por las aguas poco profundas. El agua del mar estaba fría, y mis pantorrillas comenzaron a acalambrarse ligeramente. Pero la mano de Anthony era cálida y fuerte, sosteniéndome como una fortaleza inquebrantable. Poco a poco me relajé, levantando mi falda, mientras comenzaba a jugar con las pequeñas olas. En algún momento, Anthony soltó mi mano, y ni siquiera lo noté. No fue hasta que una ola más grande llegó y tropecé, casi cayendo, que entré en pánico. Miré a mi alrededor frenéticamente, llamando su nombre instintivamente, Anthony. Lisa, estoy aquí. Su mano cálida y ancha agarró mis dedos con fuerza. Y luego, con mi falda empapada, me atrajo hacia su abrazo. En ese momento, el mundo se silenció, como si un alma perdida por fin hubiera encontrado redención. Capítulo 3. En un nuevo capítulo. El tercer día. Anthony me llevó a bucear. Tenía demasiado miedo para aventurarme en las aguas más profundas, así que no vi toda la belleza de las profundidades del océano. Pero para mí, esto ya era un gran avance. El último día, nos acostamos en la cubierta,
tomando el sol. No recuerdo quién inició el beso primero, pero fue largo, y hizo que mi corazón se acelerara. A la villa junto al mar nos permitía sentir la brisa del océano y escuchar el sonido de las olas chocando contra las rocas. Anthony me convenció de tomar un poco de vino tinto. Mientras me sentía ligeramente mareada, me levantó para sentarme en la barandilla del balcón. Todavía me sentía inquieta por el mar, y me aterraba la sensación de estar en lo alto, sin nada a lo que aferrarme detrás de mí, en todo lo que podía hacer era aferrarme con fuerza a su cuello, mis piernas envolviendo su cintura delgada. Él rió suavemente en mi oído. Lisa, ¿por qué tiemblas? Tengo miedo. ¿La barandilla es tan estrecha? Me voy a caer, Anthony. Conmigo aquí. ¿Cómo podría dejarte caer? Bajó la cabeza y besó suavemente mi oreja. La sensación de cosquilleo hizo que toda mi espalda y cuello sintieran pequeñas corrientes eléctricas. Estaba mareada y abrumada. Sí, Six, sí. No hablaré más contigo. Intenté empujarlo, pero él, travieso, fingió soltarme. Grité de miedo, aferrándome a él con fuerza. Está bien, volvamos adentro. Su risa era profunda y alegre mientras me levantaba fácilmente en sus brazos. Esa noche fue nuestra segunda vez. Todavía estaba muy nerviosa. Siempre he temido al dolor desde niña. Lisa. Anthony se inclinó entrelazando nuestros dedos. Su beso aterrizó en mi frente. Cierra los ojos y relájate, Anthony. Te amaré bien, Lisa. Había una sinceridad pura en los ojos apuestos de Anthony. Sus pupilas eran oscuras, y cuando me miraba, siempre había una luz suave que hacía que mi corazón se derritiera. No respondí, solo cerré los ojos suavemente como él me indicó, fuera de las ventanas de suelo a techo. Las olas chocaban violentamente contra las rocas, rompiéndose en espuma. Me sentía como un pequeño bote a la deriva en el oscuro mar, llevado por las olas, cabalgando la cresta de la marea. La única diferencia era que este pequeño bote, eventualmente, navegaría, fuera de la tormenta, hacia un gran puerto cálido. Capítulo 14. El peso de los recuerdos. Cuando Simon despertó de su sueño, otra vez, eran las 4 de la mañana, estaba en la villa del patio número 1, el hogar que había compartido con Melissa como nuestra residencia matrimonial. El día que Melissa se fue, el invierno apenas comenzaba en Pekín en ahora. La segunda nevada de la temporada ya había cubierto la ciudad. En su sueño, Simon vio a Diana Ann con los ojos enrojecidos. Ella le preguntó, Simon, ¿me estás olvidando? ¿Ya empezaste a enamorarte de Melissa? Se sentó lentamente en la cama, esperando que sus emociones se calmaran. En verdad, hacía tiempo que sabía que la muerte de Diana fue solo un accidente y que Melissa era inocente. Quizás, inconscientemente, había anticipado que desarrollaría sentimientos por Melissa. Por eso actuó de manera tan irracional, intentando sofocar esos sentimientos desde el principio. Pero las cosas eventualmente se salieron de control. ¿Quién no se sentiría conmovido por una mujer como Melissa? Incluso sus amigos, incluso Diego le habían dicho más de una vez que olvidara a Diana y construyera una vida con Melissa. Él lo había considerado también, pero para cuando tuvo ese pensamiento, el corazón de Melissa ya estaba cubierto por una capa de hielo que no se derretía, cuando llegaba a casa borracho. Ella aún lo cuidaba, pero evitaba sutilmente su toque. No lo dejaba besarla, y ya no se quedaba en la misma habitación con él. Incluso sonreía suavemente y le preguntaba si quería llamar a su novia. Esta mujer infinitamente paciente fue quien finalmente rompió nuestra foto de bodas y firmó los papeles de divorcio, marchándose sin nada. En capítulo 15, la ausencia que Dualisman se encontraba cada vez más fuera de control, cada vez más inquieto, comenzó a perder el enfoque en las reuniones con sus amigos. Empezó a sentirse incómodo con todo en su hogar, incluso con la comida. Todo seguía tan ordenado como cuando Melissa estaba allí. Las criadas y los mayordomos continuaban siguiendo las instrucciones de Melissa, pero nada se sentía bien. La combinación de sus camisas y corbatas siempre estaba mal. La humedad y la temperatura en la habitación nunca eran tan cómodas
como cuando ella estaba en casa. Incluso olvidó qué ropa solía prepararle Melissa cuando nevaba en Pekín. Como resultado, contrajo 2 gripes seguidas, incapaz de evitarlas, aun cuando tenía fiebre y estaba delirando. Ya no había agua con miel perfectamente preparada junto a su cama. Nadie estaba allí para quedarse despierto toda la noche, cuidándolo, sin descanso. El personal de la cocina no sabía que, cuando estaba enfermo y sin apetito, este comensal normalmente suave, anhelaba algo ácido y picante. Nada estaba como debía estar. Esto hizo que la enfermedad de Simon persistiera durante casi una semana antes de que se recuperara lentamente. Y lo primero que hizo cuando comenzó a sentirse mejor fue pedirle a su asistente personal que investigara la transferencia de Angelo. Sabía que Angelo era la persona que más le importaba a Melissa, mientras tratara bien a Angelo. Una mujer inteligente como Melissa debería entender que él estaba tratando de enmendarse. En capítulo 16, un sueño renacido. El estudio que alquilé está ubicado justo debajo del edificio de oficinas de la compañía de Anthony. El inquilino anterior también tenía un estudio de diseño allí, así que, con algunos ajustes simples en la decoración, estuvo listo rápidamente para su uso. El estudio no es grande y es algo modesto. A Anthony no le gustaba mucho, pero insistí en alquilarlo. No quería deberle demasiado financieramente. Desde nuestro regreso de la costa, la relación entre nosotros parecía haber comenzado a desviarse del rumbo que originalmente había planeado. Pero, cuanto más ocurría esto, más quería ser financieramente independiente. Tras la apertura del estudio, recibí mi primer pedido. Ira de Elisha, la primera amiga que hice después de llegar al sur con Anthony, estaba a punto de comprometerse, y todos sus vestidos ya estaban preparados. Pero, tal vez para apoyar mi nuevo negocio, Alicia me pidió específicamente que diseñara un kipou a medida. Planeaba usarlo en su fiesta de compromiso. Tomé mi primer pedido muy en serio. Personalmente dibujé hais patronis, seleccioné telas, hilos, botones y accesorios. Esto llevó a muchas noches trabajando hasta tarde, a menudo toda la noche. Pero la ocupación me hacía sentir realizada y feliz. Sin embargo, Anthony estaba cada vez más resentido. Finalmente, tras esperar hasta la 1 de la madrugada otra vez, cuando me recogió del estudio para llevarme al apartamento, no pudo contenerse más. Alisa, ¿has notado que tus ojeras están empeorando últimamente? Quedarte despierta hasta tarde te está pasando factura. Creo que incluso tienes un grano en la barbilla. Cuando lo mencionó, me miré de cerca en el espejo. Parecía que estaba un poco agotada. El compromiso de Alicia está cerca. Tengo miedo de no terminar a tiempo, así que he estado quedándome despierta hasta tarde. Una vez que termine el kipao de Alicia y contrate algo de personal, el estudio no estará tan ocupado. Anthony me miró mientras conducía. ¿Has notado algún cambio en mí últimamente? Lo miré con cuidado. Ann seguía siendo apuesto, con una nariz alta y rasgos definidos. Debido a la larga espera, una sombra de barba había aparecido en su mandíbula cuadrada, haciendo su atractivo masculino aún más intenso. Tras mirarlo un rato, inexplicablemente comencé a sentirme un poco avergonzada. No parece haber cambiado nada. Te ves igual que antes. Anthony mantuvo una mano en el volante, mientras con la otra sostenía la mía. Melissa, ¿no puedes ver que mi rostro está lleno de insatisfacción y la desolación de un hombre ignorado por su propia mujer? En capítulo 17, un vínculo que crece cuando dijo esas palabras. Su tono era bajo. En el espacio confinado del coche, la atmósfera íntima creció rápidamente. Sentí mis mejillas calentarse e intenté retirar mi mano, pero él la sostuvo más fuerte. ¿Me dejarás quedarme esta noche? Mi rostro ardía, y no pude evitar girarme para mirar por la ventana. Un Bentley negro pasó a toda velocidad, dándome una extraña sensación de familiaridad, pero el pensamiento desapareció rápidamente. Alguien tan orgulloso y seguro de sí mismo como Simon nunca vendría al sur. Alisa. La voz de Anthony llevaba un toque de dolor. Pensé en lo duro que habían sido estos últimos días para él. Ann ya estaba abrumado con su propio trabajo, pero sin importar cuán tarde fueran sus reuniones
o cuán agotadores fueran sus días, siempre se aseguraba de recogerme después del trabajo, y porque era considerado con lo cansada que estaba, temiendo que su levantarse temprano me despertara. Siempre conducía de regreso tarde en la noche después de dejarme en mi apartamento, bajo la cabeta, mis ojos cayendo sobre sus largos y definidos dedos. Pensamientos no deseados sobre lo que esas manos podían hacer llenaron mi mente, causando una nueva ola de vergüenza. El calor en mis mejillas se negaba a disiparse. Giré mi rostro de nuevo y abrí la ventana ligeramente. El viento frío trajo algunos copos de nieve que aterrizaron en mi rostro. Escuché mi propia voz, baja, pero con una suave intimidad. Está nevando. ¿Por qué no te quedas en mi casa esta noche? Solo por esta noche. El apartamento que alquilé era pequeño, algo con lo que Anthony nunca había estado satisfecho. Sabía que quería que me quedara con Elan, pero no estaba segura de que me aferraba, negándome obstinadamente a su oferta. Él siempre cedía al final dejándome salirme con la mía. Entonces, gracias señorita Xu, por su amable hospitalidad. La risa de Anthony era profunda y alegre. Llevó mi mano a sus labios y presionó un beso profundo en ella. Capítulo 18. En el contraste del pasado. El coche de Simon aceleraba por las calles cubiertas de nieve, donde los faros tocaban, los copos de nieve danzaban en el aire. La bulliciosa avenida reluciente seguía llena de tráfico. Era un tipo diferente de esplendor al de Pekín Angelo. Ahora estaba en el mejor hospital de rehabilitación privado del sur, y había oído que Melissa acababa de abrir su propio estudio de diseño. Aún recordaba lo bien que Melissa tocaba el violín, y cómo sus habilidades de pintura eran ampliamente elogiadas. Pensó que, ahora, libre de preocupaciones financieras, elegiría volver a ser una joven despreocupada con tiempo para las cosas más finas de la vida, pero nunca esperó que alquilara un espacio de menos de 50 metros cuadrados, manejando diligentemente su pequeño negocio, ni que el apartamento que ahora alquilaba fuera tan modesto. Parecía que el hombre que la ayudaba no la cuidaba tanto como debería. Pensando en esto, Simon sintió que la agitación en su corazón, como aceite hirviendo sobre una llama, se calmaba ligeramente, pero lo que no sabía era que esta breve paz se haría añicos en pedazos, risibles en solo 20 minutos. Capítulo 19. A la chispa de la pasión. En el momento en que cruzamos la puerta, apenas me había quitado el abrigo cuando Anthony me presionó contra ella. Debajo de mi abrigo llevaba un cupao carmesí. Anthony tenía una especial predilección por verme en un cupao. Cada vez que usaba uno, se volvía absolutamente loco. Esta noche no fue la excepción en Lisa. Su aliento se volvía cada vez más caliente mientras me besaba. Aún no te has duchado. Intenté empujarlo, pero fue en vano. Nos ducharemos juntos después, Anthony. Golpeé su pecho con frustración, pero todo lo que provocó fueron unas risas profundas de su parte. Para empeorar las cosas, me besó mientras rasgaba sin esfuerzo mi nuevo kipou con una mano en Anthony. Lo mordí con enojo. Acababa de ponerme este vestido, y realmente me gustaban. Compraré 100 más. Capítulo 20. El enfrentamiento. El timbre sonaba insistentemente, incluso cuando Anthony aún no estaba satisfecho. Yo estaba completamente agotada. Mi cuerpo sentía que se había drenado por completo. No sabía quién estaba tocando el timbre tan insistentemente sin cansarse. Empuje Anthony, urgiéndolo a ver si algo estaba mal. Me dio otro beso profundo antes de levantarse de mala gana, poniéndose un par de pantalones deportivos mientras caminaba hacia la puerta. Su expresión volviéndose fría a través de la mirilla. Anthony reconoció a Simon al instante, pero fingió no saber quién era y abrió la puerta. Simon claramente había estado bebiendo mucho. De lo contrario, podría haber mantenido su altivo porte aristocrático. Cuando la puerta se abrió, Simon apagó su cigarrillo. Melissa, ¿no es dinero lo que quieres? They dare to do. Desde ahora, todo mi dinero es tuyo. No firmé los papeles de divorcio. No te dejaré ir sin nada. No nos divorciaremos. Haremos que esto funcione. Todas las cosas que había pensado durante tanto tiempo en el camino, no pudo decirlas. En cambio, lo que salió fueron las mismas palabras hirientes
que había repetido durante 3 años, palabras que se habían vuelto su segunda naturaleza. Pero Simon ni siquiera tuvo tiempo de arrepentirse de su desliz, porque la persona que abrió la puerta no era Melissa, era un hombre algo desconocido para él. Capítulo 21. La verdad que más y Simon estaba inicialmente sorprendido y atónito al ver a Anthony. Esa conmoción se convirtió en algo completamente diferente cuando notó que Anthony estaba sin camisa, usando solo unos pantalones de dormir, con marcas frescas de arañazos en su cintura y abdomen tonificados. En ese momento las emociones de Simon se desmoronaron por completo. ¿Quién demonios eres? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Melissa? Sus ojos estaban inyectados en sangre, ardiendo con un rojo intenso, casi aterrador. Su mirada pasó del cuerpo del hombre, buscando detrás de Elan, pero mientras sus ojos se movían, captaron la ropa desordenada, esparcida por el suelo en un kipó carmesí, un slip de encaje blanco, medias transparentes, una camisa de hombre, una corbata negra, un cinturón descartado. La hebilla del cinturón reflejaba un destello cegador, apuñalando sus ojos y atravesando su corazón. Todo su cuerpo temblaba, sus dientes castañeteaban levemente, incluso sus pupilas parecían perder el enfoque por un momento. En 3 años de matrimonio, nunca había tocado a Melissa, se había aferrado a ese absurdo límite, convenciéndose de que, al hacerlo, no estaba traicionando a Diana. No podía ver su propio corazón, no, quizás deliberadamente, se había negado a verlo. Y cuando finalmente se obligó a enfrentar todo, ya era demasiado tarde. Anthony miró al hombre borracho frente a él. No estaba mal de apariencia, pero parecía pálido, demacrado y frágil. No era de extrañar que Melissa hubiera permanecido pura e inocente después de 3 años de matrimonio. Sin embargo, sabiendo que Melissa una vez lo quiso genuinamente, Anthony no pudo evitar sentir una oleada de celos. Alzó una ceja. Sus ojos llenos de desagrado persistente, su voz ronca: señor Zhao, ¿por qué aparece en la casa de mi esposa en medio de la noche? ¿Qué pasa con usted? En capítulo 22, la pérdida de Simon Seaman. Nunca había llamado a Melissa por nada más que su nombre. Sus amigos la llamaban afectuosamente cuñada, incluso sus novias la llamaban cortésmente hermanita cuñada. Algunas personas la llamaban señorita Exu. Ese título siempre parecía evocar un recuerdo lejano de su vida, despreocupada como joven, de los sentimientos entre ellos, que hacía tiempo se habían desvanecido. Simon sintió un profundo malestar, no solo físico, sino una angustia mental. Ni siquiera tenía la energía para enojarse. Sus hombros se hundieron, y se quedó allí, en un estado de desolación. Los últimos años pasaron por su mente como un carrusel de recuerdos. La pequeña niña que una vez lo seguía, llamándolo dulcemente hermano. Luego creció hasta convertirse en una joven hermosa y gentil. Su corazón y sus ojos siempre estaban llenos de él, y cuando lo miraba, siempre había una ternura y afecto inconfundibles. Ella sabía desde pequeña que sería su esposa, y él sabía desde pequeño que se casaría con ella. Entonces, ¿cómo llegó todo a esto? ¿Cuándo realmente lo pensaba? ¿Cuánto amaba realmente a Diana? La mayor parte era solo una salida para su rebelión contra su familia, una forma de desafiar a sus mayores. Estaba cansado de una vida predecible, donde cada paso estaba controlado. Pero, ¿qué había hecho mal Melissa? Su único error fue amarlo, ¿no es así? Capítulo 23. En la confrontación final, señor Zhao, si no hay nada más por favor, vaya east. Anthony no estaba interesado en perder tiempo con un hombre como Simon. La noche era corta, y cada momento quería pasarlo con Melissa. ¿Puedo verla? Simon extendió la mano, bloqueando el marco de la puerta. Está agotada, probablemente demasiado cansada para verte. Como hombre, Anthony sabía exactamente cómo clavar el cuchillo en el corazón de otro hombre, pero esto era solo el comienzo. El dolor actual de Simon no era nada. Nunca podría compararse con los años de anhelo y deseos no cumplidos que Anthony había soportado. Los ojos de Simon estaban tan rojos que parecían a punto de sangrar. Sus nudillos presionaban con fuerza contra el marco de la puerta,
las venas en el dorso de su mano sobresaliendo. Cuando habló, su voz era ronca. Cada palabra parecía raspar desde su alma. Misma no, firmé los papeles de divorcio. Ella sigue siendo la señora Zhao, mi esposa, la esposa de Simon. Señor, por favor, apártese. Simon levantó la mano, listo para empujar la puerta, pero la voz de Melissa, suave y lánguida, sonó desde dentro a Anthony. ¿Por qué tardas tanto en volver? ¿Pasa algo? Simon nunca había oído a Melissa hablar en ese tono antes. Había una leve ronquera en su voz, suave, pero cargada con el calor de la primavera. Sus palabras estaban teñidas de un afecto juguetón, impregnadas de una intimidad innegable. Era el cuchillo más suave del mundo, pero estaba impregnado del veneno más letal. Simon Saville nunca volvería a estar bien. La lección estaba justo frente a Ellen. Y aún así, había sido lo suficientemente estúpido como para repetir el mismo error. En capítulo 24, la verdad, al descubierto lesa. No es nada, no te preocupes. En el momento en que Anthony se giró para mirarme, vi a Simon de pie fuera de la puerta. Nuestros ojos se encontraron, y no podía distinguir qué sentía Simon. En cuanto a mí, solo sentí un momento de sorpresa y conmoción. Luego, asentí ligeramente hacia él, y pregunté con calma, ¿viniste a entregar los papeles de divorcio? En realidad, puedes hacer que tu abogado me contacte directamente. No tenemos enredos financieros. El proceso es sencillo. A Melissa. Simon dio una sonrisa amarga de repente. No firmé los papeles. Melissa, no quiero el divorcio. Anne estaba un poco sorprendida, pero solo un poco. Podía entender algo de por qué Simon diría eso. Es similar a cuando Eva dejó a Diego, terminando su relación abruptamente. Las personas pueden formar hábitos en tan solo 21 días, pero Eva y Diego tuvieron 7 años juntos. Simon y yo crecimos juntos. Éramos novios de la infancia. Tuvimos más de 3 veces. Ese tiempo, Diego no podía aceptar que Eva ya no lo amaba, que realmente se había ido de su vida. Pero quizás el tiempo pueda suavizar todas estas incomodidades. Simon es lo mismo. Una esposa de una familia que alguna vez fue poderosa, una mujer que una vez lo amó de verdad, de repente retirando todo su afecto, ya no dependiendo de Ellen. Es comprensible que se sienta inquieto, pero no importa. Una chica más joven y bonita lo ayudará a olvidar con el tiempo. O tal vez una chica que se parezca a Diana lo hará enamorarse de nuevo inmediatamente. No es tan importante. El amor de un hombre es solo una broma. Te ríes y sigues adelante. Anthony. Aparté la mirada de Simon y tiré suavemente de su brazo. Creo que podría necesitar un abogado. Anthony sonrió, con un toque de orgullo. El departamento legal de Ming es inigualable en todo el sur. Si no pueden manejarlo, personalmente, traeré a alguien para ayudar. ¿Quién? Pregunté, curiosa a la única persona a la que he respetado de verdad. Ha estado en el extranjero durante años, así que no he tenido la oportunidad de presentártelo. Pero no llegará a eso. Sí, solo un caso de divorcio simple acabas de decir. ¿Tu nombre es Anthony? Simon habló, de repente, su tono pesado. Sí, soy Anthony. El rostro de Simon se volvió oscuro y amenazante. En el siguiente instante, de repente lanzó su puño y golpeó a Anthony en la cara. Todo pasó tan rápido. Yo aún sostenía el brazo de Anthony. Para evitar lastimarme, no pudo esquivar a tiempo. El golpe aterrizó con fuerza, dejando un corte en su rostro al verlo herido. Sentí que toda la sangre en mi cuerpo se congelaba por un breve momento. Por primera vez en mi vida, perdí el control y corrí hacia Simon, abofeteándolo con fuerza en la cara. Mis uñas afiladas dejaron un corte en su mejilla, pero aún lo miré furiosa. Sal de mi casa de inmediato. A Melissa. ¿Me golpeaste por él? Simon tocó la herida en su rostro y luego me miró. Me estás golpeando por un sinvergüenza que se aprovecha de las esposas de otros hombres. ¿La llamas tu esposa? Simon, has estado casado con ella durante 3 años, pero ¿alguna vez la trataste como tu esposa siquiera por un día, un minuto? Sabes que lo que dabas por sentado es algo con lo que yo, Anthony, solo podía soñar. ¿Sabes cuánto me dolió? ¿Cuánto lo lamenté cuando descubrí cuánto había sufrido ella estos últimos 3 años? Esto es un asunto privado entre Melissa y yo.
no tiene nada que ver contigo, Ann Simon. Los ojos de Anthony se volvieron fríos. La sangre en su labio roto comenzaba a secarse. Dio una risa amarga, el dolor y el arrepentimiento profundizándose en su mirada, aun cuando Melissa se perdió y desapareció en las montañas. Se suponía que era yo. ¡Cállate! Los ojos de Simon estaban llenos de pánico y miedo mientras me empujaba a un lado, intentando silenciar a Anthony. Pero di un paso adelante, colocándome entre ellos, Meyer e Anthony. Mi voz firme, pero temblorosa. Anthony, termina lo que ibas a decir. Cada palabra. Dime toda la verdad. Sin mentiras, sin engaños. En capítulo 25. La verdad revelada lesa. Anthony negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Todo está en el pasado. No hay remedio para el arrepentimiento en este mundo. En sí, no hay remedio para el arrepentimiento. Lo miré, pero sentía como si estuviera mirando a través de él, de vuelta a la persona que era hace años. En aquel entonces, durante la excursión del club, esa montaña no estaba completamente desarrollada como lugar turístico. Muchas áreas ni siquiera tenían caminos adecuados. No pude seguirle el paso al grupo. Me perdí a mitad de camino y accidentalmente caí en un barranco, lastimándome la pierna. A más tarde, cuando tenía frío, dolor y estaba perdiendo el conocimiento. Fue Simon quien me encontró y me salvó. En los ojos de Anthony se bajaron ligeramente, su expresión contenida y tranquila, pero la forma en que sus manos se apretaban fuertemente a sus lados revelaba la agitación en su corazón. La verdad es que la primera persona que me encontró fuiste tú. ¿No es así? Anthony de repente me miró. Vi el dolor y la lucha en sus ojos y el arrepentimiento que no se desvanecía. Sabía cuánto le dolía, pero yo estaba sufriendo más en aquel entonces, en nuestra juventud. Herimos a quienes nos querían sin pensar. Pero, ¿qué hay de malo en un afecto puro? ¿Qué hay de malo en querer a alguien sin interferir o interponerse en el camino? ¿Y qué si él te encontró primero? Simon, Melissa, eras mi prometida, pero él te codiciaba y hasta te persiguió. Un hombre así no es más que un engañador. No quería que estuviera cerca de ti, así que te mentí. Eso estuvo mal. ¿Y tú qué? Tenías una prometida, pero engañaste a la inocente y bondadosa Diana Angla. Hiciste enamorarse de ti solo para abandonarla y causar su muerte. Simon, tú eres el egoísta y engañoso. La muerte de Diana no fue un accidente y no fue causada por mí, Melissa. Diana murió por tu arrogancia, cobardía e indecisión. Pero no soy como Diana. No me destruiré por un hombre como tú, Ann Simon. No arruines el último pedazo de afecto que tenemos de nuestra juventud. Firma los papeles de divorcio. Tras decir esto, no le di otra mirada. Solo tomé la mano de Anthony y dije, suavemente en te esperaré en la habitación. Mis manos están muy frías. Vuelve pronto y caliéntalas para mí. En capítulo 26. Un nuevo comienzo esa noche. No estoy segura de cómo Anthony logró enviar a un Simon borracho. Todo lo que sé es que, pocos minutos después de que regresé al dormitorio, Anthony me siguió a Melissa. Me abrazó con fuerza, presionando mis manos frías contra su abdomen. Cuando abrí la puerta antes, le dije a ese tipo Shao que eras mi esposa, Amaham. No estás enojada, ¿verdad, Amaham? Entonces, ¿quieres ser mi esposa? Ann, tú me encontraste primero en aquel entonces. ¿Por qué no me lo dijiste? Ann, dijiste que me odiabas, que te molestaba y que me fuera lo más lejos posible. La voz de Anthony tenía un toque de agravio. ¿Realmente era tan molesto en ese entonces? No pude evitar pensar en cómo era Anthony en aquellos días. Alto y atlético. Amaba jugar al baloncesto y siempre estaba bronceado. Aunque era guapo, su sonrisa era un poco tonta. En ese entonces no encajaba exactamente con mi estética en la joven. Melissa se sentía atraída por chicos refinados, elegantes y gentiles, como Simon en su juventud. Parece que realmente no puedes juzgar un libro por su portada. El hombre que parecía poco fiable en aquel entonces resultó ser alguien que amaba con todo su corazón, mientras que el chico gentil y afectuoso siempre fue indeciso y vacilante. En realidad, no eras tan molesto. Anthony, lo siento, no digas que lo sientes.
Melissa and Anthony. ¿Puedes decir esas palabras que usaste cuando me perseguiste por primera vez? Anthony parecía un poco incómodo, aclarando su garganta antes de decir torpemente: Melissa, realmente te quiero. ¿Quieres ser mi novia? En la habitación poco iluminada, sus ojos seguían siendo tan brillantes como siempre, lo suficientemente brillantes como para hacer que mi corazón se ablandara. Sonreí hacia él y lo besé ligeramente. Esta vez diré que sí. En capítulo 27. La despedida final cuando llegaron los papeles de divorcio, firmados por Simon. El chipao de noche de Alicia también estaba terminado. La llamé para arreglar un momento para que lo recogiera. Alicia llegó según lo acordado, pero sus ojos, normalmente brillantes y sonrientes, estaban nublados de tristeza. Miró el chipao terminado, acariciándolo con cariño, pero al levantar la vista hacia mí, las lágrimas brotaron de repente en sus ojos. Lo siento, Lisa. Originalmente quería usar este chipao en la fiesta de compromiso para mostrarle a toda la socialites del sur lo increíbles que son tus diseños, pero ahora estaba llorando, pero se forzó a sonreírme. Ya no me voy a comprometer, así que lo siento mucho, Lisa. Alicia, pasó algo. La jalé para que se sentara, dándole un pañuelo y preguntando suavemente. Alicia aún era tan joven, sus mejillas suaves y rosadas, sus lágrimas cayendo mientras intentaba seguir sonriendo. Lucas decidió estar con esa chica que lo ha estado persiguiendo durante 7 u 8 años. Su sonrisa finalmente se rompió, haciéndose añicos y desvaneciéndose, hasta que esos hermosos ojos, en forma de almendra, se volvieron vacíos. Siempre dijo que la odiaba, que le molestaba su persistencia. Dijo que era una molestia, que lo volvía loco. Hubo tantas veces que la humilló en público, en su reunión de clase, cuando ella fingió estar borracha y cayó en sus brazos. Casi la golpea. Pero ahora, cuando escuchó sobre su compromiso, ella amenazó con quitarse la vida. Él estaba en una reunión en ese momento, pero corrió a su casa sin pensarlo 2 veces, y se acostó con ella. Dijo que Sandra le dijo que su único deseo en la vida era estar con él como su mujer, y que si no podía tener eso, terminaría con su vida. Dijo que no tuvo opción, que no podía simplemente verla. Morirán. Dijo que fue como ser mordido por un perro, y ahora todo está resuelto. Nadie nos molestará más. Alicia agarró mi mano con fuerza, sus lágrimas cayendo como perlas rotas sobre mi mano. Pero, Lisa, si realmente odias a alguien, ¿te acostarías con ellos? Mi corazón dolía terriblemente, y la abracé con fuerza. Alicia, está bien, déjalo salir, llora todo lo que necesites. Lisa, ya he llorado suficiente. Después de contarte hoy, no lloraré más por él. Lisa, tienes que ser feliz. El hermano Chon realmente te ama. Eres muy afortunada. Dijo que no lloraría más, y fiel a su palabra, se secó las lágrimas y comenzó a sonreír de nuevo. Sentí una profunda tristeza, queriendo consolarla, pero sabiendo que ninguna palabra de consuelo ayudaría. Tendría que encontrar su propio camino para salir de esto. Observé cómo Alicia se dio la vuelta y se fue. Su figura era delgada pero obstinada. Al mirarla, era como mirar a mi antiguo yo, y las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, sin darme cuenta. Capítulo 28. Un nuevo comienzo juntos. El día que Anthony y yo nos casamos, Eva y Alex hicieron un viaje especial desde Hong Kong al sur para asistir a nuestra boda. No invité a ningún amigo o pariente de Pekín, pero aún así, algunos vinieron sin ser invitados. Diego trajo muchos regalos de boda caros. No lo dijo, pero sabía que algunos eran de Simon. Tal vez por consideración a Eva y Alex, Diego se fue antes de que terminara la boda. Fue un día ocupado, y Anthony y yo no tuvimos la oportunidad de despedirlo, así que no sabíamos qué, en el Bentley que esperaba, fuera del lugar de la boda. Simon también estaba allí. Capítulo 29. El peso del arrepentimiento. ¿Se entregaron los regalos?, preguntó Simon. Lo fueron, dijo algo. Diego negó con la cabeza. Solo me agradeció. Simon dio una sonrisa amarga y echó un último vistazo al lugar
lleno de flores en flor. Vámonos. Ambia Evan está embarazada. Alex es muy atento. La cuida mucho. Diego sonrió de nuevo, pero esta vez había un sentido de alivio en su sonrisa. No duele tanto como cuando escuché por primera vez que se iba a casar. Dio una palmada en el hombro de Simon. El tiempo suavizará todo. Lo superarás y mejorará. Simon no dijo nada. Esa noche nevada, cuando vio a Anthony en la puerta, cuando vio el desorden de ropa en el suelo, lo supo. Nunca podría reconciliarse consigo mismo por el resto de su vida. Lo que le había quitado a Anthony ahora se lo devolvieron, intacto. Era el karma en su forma más pura. Capítulo 30. Un futuro brillantín. El segundo año después de nuestro matrimonio. Mi único pariente restante, mi hermano Ángelo, falleció pacíficamente mientras dormía por insuficiencia cardíaca. Una vez había sido un joven brillante y prometedor, pero los últimos años de su vida los pasó confinado a una cama. Nunca tuvo la oportunidad de cumplir sus ambiciones. Tal vez este final fue más una liberación para Elan. Ese mismo año, mi estudio se expandió varias veces y comenzó a hacerse un nombre en el sur. Al año siguiente, descubrí que estaba embarazada. Eran gemelos, un niño y una niña. Anthony estaba encantado, incluso derramó lágrimas. No hay nada más satisfactorio que ver los sueños de tu juventud hacerse realidad. Lo abracé con fuerza y susurré en su oído: Anthony, tenemos toda una vida por delante. Durante el tiempo en que mi vida estaba en caída libre, él me sostuvo y me ayudó a reconstruir. Y lo que puedo darle a cambio es un amor incondicional y una vida de compañía.